cristianismo incómodo. Miren, y quiero predicar bajo el tema cruz incómoda. ¿Usted sabe algo que me pasó en esta semana? Algo muy interesante que nos pasó esta semana a nosotros, a nuestra familia. En medio de la semana, yo creo que fue martes, miércoles, uno de esos días, el aire acondicionado de la casa se dañó. Por la tarde yo llego, mi esposa me dice, esto está aquí ya como caliente, pero yo venía de gimnasio, así que yo estaba sudado, para mí no estaba caliente venía yo de la calle, que hacía mucha calor, y también venía sudado, y yo no le hice caso. Y no es hasta por la noche, cuando voy a ajustar el termostato, me doy cuenta de que se dañó el aire acondicionado, porque el termostato envía como una señal y te deja saber que algo anda mal. Y yo dije, se dañó esto, no prende, yo escucho que quiere prender, pero no prende. Y esa noche no se pudo dormir bien en la casa, parecía un sauna, bien caliente, especialmente la parte de arriba. Esa noche, a medianoche, como a las 4 de la mañana, yo bajé a la sala para dormir. Dormí en el sillón abajo, no fue que mi esposa me botó del cuarto, sino es que yo descubrí que era la parte más fría de la casa. Abrí una de las ventanas y pude dormir como 3 horas antes de comenzar mi día en ese día. Cuando puedo hablar con mi esposa el otro día, yo le pregunté y le dije, oye, ¿así dormíamos nosotros en Puerto Rico? Y ella me dice, sí, así es dormir en Puerto Rico. Puerto Rico, a veces hay casas que tienen aire acondicionado, hay otras que no. Y hay otras que tienen aire acondicionado solamente en el cuarto donde se duerme. Y nosotros no teníamos ni cuarto cuando nos casamos al principio. No teníamos ni aire acondicionado en el cuarto al principio que nos casamos. Y cuando tú prendías ese abanico, parecía que estabas prendiendo un heater en medio del verano. Quizá usted se puede identificar en su país, depende en qué parte de su país usted vivía con esta. Y ella me dijo, así se duerme en Puerto Rico. Pero al haber pasado tantos años aquí en Estados Unidos, que usualmente la mayoría de las casas tienen aire acondicionado central, a mí se me había olvidado que era dormir con calor. Que era dormir dentro de un sauna, como dormíamos en Puerto Rico, porque ya nos hemos acomodado a la cultura donde hay aire acondicionado, donde tú no pasas calor, no pasas frío, si tú tienes tu aire acondicionado funcionando bien. Miren, y esto me puso a pensar que esto también pasa con el cristianismo, donde ha pasado tantos años y uno se acomoda de tal manera que el cristianismo y la iglesia se acondicionan a la cultura, donde como cristianos y cristianas y la iglesia se pone cómoda, le gusta el aire acondicionado y los cristianos se han acomodado solamente al templo, donde las personas dicen, yo tengo ya mi rutina, ya yo tengo mi horario, mi manera de hacer las cosas, estoy acomodado. Jesús es una de esas cosas en la lista. No es el centro de la lista, es una de esas cosas. Yo voy a la escuela, yo voy a hacer compras, yo voy a la iglesia, es una de esas cosas. Cuando Jesús debe ser el centro de todo lo que hacemos y de nuestra vida. Como cristianos en el siglo XXI debemos volver nuevamente a revisitar las Escrituras y ver qué fue lo que Jesús nos enseñó y dijo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos vivir. Y el cristianismo, si realmente lo miramos de cerca, vivirlo es incómodo. El cristianismo es una religión, si usted la mira de cerca, incómoda, bien incómoda. Entonces, hoy que comenzamos esta serie de cristianismo incómodo, el propósito de esta serie
es dejarte sin aire acondicionado. Es ponerte a sudar como yo sudé. Es que no puedas dormir bien como yo no pude dormir bien. El propósito de esta serie es incomodarte, sacarte de tu zona de comodidad. Y hoy, el sermón de hoy trata sobre la cruz incómoda. Y ser un seguidor de Jesús en sí mismo trae muchas recompensas, trae muchas bendiciones. Porque sabemos que Jesús vino a traer vida y a traer vida en abundancia. Juan 10:10. Jesús vino a traer descanso para nuestras almas cansadas. Mateo 11:29. Jesús vino a traer resurrección, vino a traer reconciliación, vino a traer libertad, vino a traer salvación, vino a traer vida eterna. Y como cristianos y cristianas, y la iglesia participa de las bendiciones de Jesús. Estamos reconciliados con Dios. Estamos reconciliados con los demás. Estamos reconciliados con la creación. Somos libres del pecado, del poder del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros porque pertenecemos a Cristo. Somos libres del poder de las tinieblas porque pertenecemos ahora a Cristo. Pero seguir a Jesús tiene un costo. Un poquito de teología. Dietrich Bonhoeffer diría que la gracia no es barata, que la gracia es costosa. Y costó sangre. Seguir a Jesús cuesta. Y como cristianos y como iglesia, Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús vino, se humilló, se entregó, vino a amar, vino a servir. Filipenses 2:8. Ser cristiano cuesta. Y tenemos que dejar de ser tan egocentristas muchas veces para poder servir a los demás. Ser un cristiano significa negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Y Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Ser crucificado con Cristo. Pero, como estamos tan acomodados, como estamos en el aire acondicionado, se nos olvida lo que es ser cristiano. Ser cristiano es tomar nuestra cruz y seguirles. Miren, les voy a hablar un poco del contexto del pasaje de hoy. Un poco. Jesús anuncia su muerte. Dice aquí en el verso 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitado después de los 3 días. Jesús comienza a enseñar esto a sus discípulos. Verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, nuestro amado hermano Pedro. Verso 33. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese es el contexto del pasaje. Después Jesús comienza a llamar a la gente. Recuerda, Pedro lo saca aparte. Después Jesús comienza a llamar a la gente y a sus discípulos y les dijo y nos dice a nosotros hoy, si alguno o alguna quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús no está pidiendo nada que Él no iba a hacer. Él está anunciando su muerte. Él está diciendo, yo voy camino a la cruz. Yo voy camino a hacer lo que el Padre me dijo que tengo que hacer. Yo voy camino a traer salvación. Ahora, ustedes que dicen ser mis discípulos, que dicen amarme, toma tu cruz y sígueme. Si alguien quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesús, debe morir a sus propios deseos, a los deseos personales
y vivir para Cristo Jesús. Bueno, yo aún me tengo que recordar eso a mí mismo. Me gustaría hacer otras cosas, me gustaría tener otras cosas, pero me recuerdo que yo voy detrás de Cristo Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús colocan a Cristo en el centro de su vida y Él está por encima de todas las cosas. Y la pregunta, diría yo, lógica sería, pastor, entonces, ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué es la cruz? Bueno, yo he escuchado muchas cosas acerca de qué es tomar la cruz. Algunos esposos dirían, mi esposa es la cruz. Algunas esposas dirían, mi esposo es la cruz. Algunos padres dirían, mis hijos son mi cruz. Algunos hijos dirían, mis padres son mi cruz. Algunos dirían, mi jefe es mi cruz. Algunos dirían, mi hermano es mi cruz. Mi hermana es mi cruz. Pero la cruz no es una persona. La cruz no es una cosa. La cruz tiene que ver contigo mismo, con tu carácter. La cruz tiene que ver con nosotros. No que si es mi esposo, que si es mi esposa. Esa no es la cruz que Jesucristo está hablando. Él está hablando de la cruz, que eres tú mismo. Primero, debemos entregarnos a Él por completo. Eso es parte de tomar nuestra cruz. Yo me entrego completamente a Él. Mis deseos son entregados a Él. Tomar mi cruz. Segundo, debemos identificarnos con su sufrimiento y su muerte. Y tercero, debemos seguirle obedientemente y confiar en Él y su palabra. O sea, la cruz es lidiar con nosotros y lidiar con tu carácter y con tu persona. Dice, pastor, pero si yo digo que la cruz es mi esposa, usando yo, si tú quitas a mi esposa, pastor, yo dejo ya de estar, o mi esposa, o a esta persona, si tú quitas a esta persona, yo dejo ya de estar molesto o molesta. ¿Ya? La cruz tiene que ver con nuestro carácter. Porque quizás quitamos a esa persona y viene otra persona y tú sigues estando molesto o molesta. La cruz es lidiar contigo mismo, con tu carácter, con quién tú eres como persona. Con lo que tú deseas como persona. Toma tu cruz. Toma tu peso, toma tu carácter, toma quién tú eres y sígueme. Seguir a Jesús requiere de abandonar las comodidades, de abandonar las ambiciones terrenales, de abandonar todo lo que me ata a este mundo, sacrificar aquello que está por encima de mi amor a Dios. Eso es seguir a Jesús. Tomar tu cruz significa negarte a ti mismo, a ti misma. Tomar tu cruz significa dejar de ser egoísta. Tomar tu cruz significa lidiar con tu carácter, que la serie anterior habla acerca de lo que es el carácter. Así que si yo saco a tu jefe y pongo, pastor, mi cruz es mi jefe. Si yo saco a ese jefe y pongo otro, el otro se convierte en tu cruz también. La cruz eres tú mismo, eres tú misma, es tu carácter, es quien tú eres como persona. Mi cruz no son mis hijos, aunque a veces uno se molesta. Yo tengo que ver que yo como ser humano tengo que aprender a lidiar con las circunstancias que están a mi alrededor y no permitir que me afecten en mi persona y en mi carácter como cristiano. No sé si me estoy entendiendo o me regreso al principio. Bueno, no voy a regresar, pero es un decir. Miren, hermano. Entonces, Jesús nos invita a tomar nuestra cruz. Voy a mencionar algunas cosas aquí clave. ¿Qué cosas tenemos que perder, pastor, para entonces seguir a Jesús?
ser tu propio jefe? ¿A quién no le gusta ser su propio jefe? ¿A quién no le gusta ser su propio jefe? ¿A quién no le gusta mandar sobre su propia vida? Aunque a mí mi esposa es la que me manda, pero no es para acumular puntos. Pero, miren, ¿a quién no le gusta ser su propio jefe o su propia jefa sobre su vida? ¿Verdad? Pero no así con Jesús. Esa idea de que yo me mando, de que yo hago lo que yo quiera, de que yo hago lo que yo desee, de que yo hago lo que quiero hacer con mi vida, eso se acabó cuando venimos a Jesucristo. Jesús es quien debe ser el jefe de tu vida y dirigir tu vida. Y Él se lo dijo a Pedro en Juan capítulo 21, verso 18. Te digo la verdad, que cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Esta es otra versión, pero le está diciendo a Pedro, antes tú hacías lo que tú querías, ahora tú haces lo que yo te digo que tienes que hacer. Debemos dejar de ser nuestro propio jefe. Y que Dios sea el jefe de nuestra vida. Y que Cristo sea el jefe de nuestra vida. Bueno, usted sabe cuántas cosas yo quisiera hacer, pero yo sé que no las debo hacer porque no convienen en el reino de Dios o no van a edificar en nada. Cristo es el jefe de nuestra vida. Número 2. Dejar de ser un consumidor religioso. Usted sabe que vivimos una cultura norteamericana donde todo es consumir, donde todo es rápido. En el cristianismo no es así. El cristianismo no se trata de solamente ir a escuchar al pastor el sermón y ya me fui. El cristianismo se trata de servir a los demás. No solamente tú consumes la religión, sino que tú sirves a los demás por causa de Jesucristo. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida por rescate de muchos. Así que el cristianismo no se trata de que te sirvan, el cristianismo se trata de tú servir a los demás. El cristianismo se trata de tú servir a los demás. Eso es lo que yo trato, ¿verdad? De enseñar que yo les sirvo a ustedes para que ustedes sirvan a otras personas. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Usted sirve a sus hijos para que un día sus hijos aprendan a servirse entre ellos mismos y también sirvan a sus familias. De eso se trata el cristianismo. Y número 3, la comodidad. Jesús dejó la comodidad del cielo para venir a la tierra. Dios se incomodó en la persona de Cristo Jesús. Y tenemos que nosotros como iglesia, como cristianos y cristianas, saber dejar nuestra zona de comodidad. ¿Para qué? Para servir a los demás. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Tenemos que aprender a hacer cosas que nos incomodan hacer. Que nos incomodan cuando las hacemos, pero las tenemos que hacer por amor a Dios, por amor a su iglesia, por amor a su obra, hermanos. Porque la cruz es incómoda. La cruz es incómoda. Hoy Jesús nos invita a tomar esa cruz incómoda. Y nos recuerda que el cristianismo sí trae bendición, pero el cristianismo sí es incómodo también. Y nos recuerda que la cruz es incómoda, que tenemos que aprender a lidiar con nosotros mismos, con las demás personas. Y que aunque esta persona no sea como yo quiera que sea, tengo que lidiar con esa persona. Tengo que lidiar con esas cosas. Y no puedo dejar que todo lo que está alrededor de mí me afecte. ¿Verdad? Y que el cristianismo, parte del cristianismo es ir a esos lugares incómodos, donde no queremos ir. Hablar con esas personas con las que no queremos hablar. Y llevar las buenas nuevas de salvación. La cruz es incómoda porque lleva a la muerte, pero también la cruz lleva a la resurrección.
Cuando tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar, nuestro carácter y quiénes somos como personas. Y nos vamos a parecer más a la persona de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dormir.